O hay veces que nosotros inclinamos el recipiente y entonces parece que ya estuviera lleno, pero si nosotros lo ponemos a cero pendiente, pues sabemos que no está la medida correcta. Estos son más problemas en campo, o sea, la aplicación de la fórmula, la aplicación del método no es complicado, sino el momento en que nosotros estamos llenando, que se nos va más el agua, que no llena, que no tomamos el tiempo adecuado, que el tiempo es menor y total todavía no llenaba, o el tiempo es mayor y ya terminó de llenar hasta la indicación. Esos son los problemas que se presentan. Ustedes van a tener que buscarse un recipiente. A veces cogen un recipiente de una jarrita de 1 litro, pues esa jarra de 1 litro se llenó rápidamente. O cogen un bote inmenso y tienen que esperar como 10 minutos hasta que se llene. Entonces tenemos que ver un recipiente pues adecuado al caudal, ya más o menos estar viendo cuál es el que me sirve y que esté totalmente no calibrado, sino que ustedes conozcan el volumen. Entonces ahí ustedes pues ingéniense, busquen cuál es la manera correcta para que ustedes ya puedan ir avanzando con esta práctica. Esa es la práctica que tienen que realizar. Ese es un método directo, es el método volumétrico. Ahora, este método volumétrico pues es sencillo de aplicar, pero se lo utiliza más para caudales pequeños. Si son caudales pequeños, pues es de fácil aplicación, pero cuando hay caudales pues muy elevados, tenemos que traer pues un recipiente de unos 500 litros para poder llenar rápidamente. Hay caudales pues que superan, por ejemplo, los 100 litros por segundo. Entonces, mire, 100 litros en un segundo. Y para poder avanzar a llenar, siquiera debe ser un tanque de 500 litros para tener en 5 segundos. Entonces, cuando son caudales muy elevados, el de aforo, pues, no nos da muy buenos resultados. Cuando son caudales pequeños, sí, es aconsejable trabajar con volumétrico. ¿En qué consiste? Ya lo hemos dicho, en hacer descargar, pues, esa corriente en un depósito en el que se mide el volumen de agua llenado en un tiempo determinado. Cuando nosotros no conocemos el volumen de ese recipiente, lo que podemos hacer es ir llenando, por ejemplo, en una probeta de 1 litro, por ejemplo, y vamos viendo cuántas probetas de litro se llenaron y sacamos el volumen. Nos toma más de tiempo, pero podemos trabajarlo también así. O algunos estudiantes me dicen, ingeniera, no tenía nada conocido más que el vaso de la licuadora. Entonces, yo iba llenando en el vaso de la licuadora, dice, iba midiendo y con eso ya tenía el volumen. O sea, hay que ingeniarse, ¿con qué podemos trabajar? Otros dicen, yo tengo, dice, un recipiente de 20 litros que viene marcado, hay recipientes que ya vienen marcados, dice 20 litros, entonces con ese trabajé y el tiempo que se tomó para llenar los 20 litros, luego 20 litros dividido para el tiempo, ya tengo el caudal. Ese es el método volumétrico. No sé si hay alguna pregunta de este método volumétrico. No, ingeniera. Muy bien. Ingeniera, en el caso de las repeticiones, el valor que se quede va a ser el que más prácticamente de acuerdo a los que hagamos se repite, ¿cierto? Se trabaja con un Oye, promedio, se trabaja con un promedio, pero el promedio tiene que ser entre valores que estén muy cercanos. Los valores muy alejados, tanto más elevados o más pequeños, se los elimina, así como se trabaja en estadística, cuando se trabaja las medias. Entonces, cuando ustedes sacan las medias, ¿qué característica deben tener los datos? Ser aproximados. Ser muy próximos entre sí, es decir, los valores deben ser muy similares entre sí. Y los que están muy alejados, tanto tan elevados o muy pequeñitos al valor que yo tengo, los elimino, vuelvo a tomar de nuevo las veces que sea necesario hasta que los valores estén muy parecidos. Y ojo, no es que arreglo los datos, sino que vuelvo a tomar la medición. Por eso es un trabajo de campo. No es un trabajo de gabinete que yo vengo a arreglar los datos, no, es un trabajo de campo. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, hay veces que se nos toma unas 5 o 7 veces los datos
y vemos cuáles de ellos están muy parecidos entre sí, cuáles están muy alejados, los eliminamos, están muy parecidos entre sí, los tomamos, sacamos el promedio y con ese promedio calculamos. No se nos vamos a quedar con un dato, sino con varios datos. Entonces, ingeniero, A ver, Denis, ahora sí le escucho. Creo que está muy elevado el volumen del dispositivo que estoy utilizando. Deme un minuto y le... ahora sí, Denis. Adelante, Denis. ya ingeniero, entonces básicamente en esta práctica hacemos 6, 7 repeticiones y con los datos más aproximados sacamos el promedio. Tanto en el volumen como en el tiempo. Volumen, Listo, tiempo. ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar, por favor? ¿O podemos avanzar? Bueno, avancemos. Entonces, dentro de este método volumétrico que estamos tratando, como método, en este caso, el caudal lo vamos a expresar, como hemos dicho, son caudales muy pequeños, lo vamos a trabajar en litros por segundo. Aunque las unidades, pues sabemos que son metros cúbicos por segundo, pero como son valores muy pequeñitos, más fácil, por facilidad, lo vamos a trabajar en litros por segundo. El volumen lo vamos a expresar en litros y el tiempo lo vamos a expresar en segundos para esta práctica. Y la ecuación, pues ya sabemos, caudal es igual a volumen sobre tiempo y con ello vamos a trabajar con esa ecuación general. Y es para caudales pequeños, vuelvo y repito. Ahora, si hay motobombas, en el caso de que haya pues una motobomba, también se puede determinar el método, o se puede utilizar o aplicar el método volumétrico cuando el caudal es muy pequeño. Entonces también podemos determinar el caudal, pero cuando es muy pequeño, utilizando el volumétrico. Es importante colocar un recipiente de volumen conocido, ya lo habíamos indicado, y hacer al menos 3 repeticiones. O sea, lo mínimo sería 3 repeticiones, pero 3 repeticiones cuando estén cerca los valores. Si no están cerca, pues nosotros podemos trabajar con unas 7 repeticiones. O sea, lo que nos interesa es de tener certeza, un grado de certeza pues muy elevado, al saber que esos valores realmente conciernen a la medición o al método volumétrico que estamos aplicando. En el que habíamos hablado, recipiente, aquí está. Entonces, miren, aquí tenemos la motobomba y hace la descarga. Cuando son descargas pequeñas, hace la descarga, ubicamos, para saber cuánto está bombeando, ubicamos un envase o recipiente de capacidad conocida, cronómetro, cuando inicia la caída del agua, inicio, y detenemos el cronómetro cuando ha llegado pues al volumen que hemos establecido. Por ejemplo, hasta aquí hay unos 20 litros, hasta donde llega la rayita de 20 litros, cronómetro se detiene. Tenemos tiempo y tenemos el volumen. Eso sería para trabajar también cuando estamos utilizando una motobomba y queremos saber pues qué caudal en este caso está extrayendo. O qué caudal es el valor de descarga. Entonces eso sería el proceso a realizar. Otra cosita que no se deben olvidar es que siempre deben estar con una pendiente constante, es decir, a 0% en lo posible. Porque si hay una inclinación, siempre la pendiente va a influir bastante en cuanto pues al nivel. Entonces si hay una inclinación, por esta inclinación nosotros podemos hacer una mala lectura y tenemos un valor de caudal erróneo. Es lo posible ver que esté totalmente recto en donde vamos a ubicar el recipiente. Este es un método directo, ya habíamos hablado, método volumétrico. Ahora, si es una estación de bombeo con altos caudales, hemos dicho que el método volumétrico no nos va a servir porque el recipiente pues se llena con facilidad y se cometen muchísimos errores. Uno se trata de
de ubicar el recipiente y en tan pocos minutos ya se ha llenado y empieza a vertirse y hasta cerrar el cronómetro, pues ya ha pasado más tiempo. Entonces es más complicado, tiene menos precisión. Este método volumétrico pues es muy importante conocerlo, incluso en campo. A veces que no estamos, llevamos pues, vamos a decir, los instrumentos adecuados para realizarlo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una botella de 3 litros, pero tenemos que saber específicamente hasta dónde son los 3 litros. Entonces nos las ingeniamos, ubicamos, por ejemplo, tratamos de armar armamos tipo un dique, en este caso donde contenga el agua, ubicamos ahí la guadúa o el bambú en este caso, partimos por la mitad, lo limpiamos bien, hacemos como un medio tubo o el tubo completo, pero le quitamos todas las partes centrales, estas divisiones, y hacemos que se conecte a este dique. Y hacemos caer el agua en un recipiente cuando son valores pues muy bajos de agua. Entonces hacemos caer en esta botella de 3 litros de cola que la hayamos llevado quizá para nuestra caminata, y ya sabemos que hasta ahí hay 3 litros, tomamos el tiempo y ya podemos realizar una medida de un caudal que se encontraba pues en ese momento. Entonces hay veces que hay que ingeniarse con algo conocido. Pues, por lo general, pues lo más conocido, aunque no es muy bueno, pues son las botellas de cola, ¿verdad? Entonces sabemos hasta dónde, cuál es el volumen que tiene. Determinamos con nuestro reloj, con nuestro teléfono, el tiempo, lo podemos ya tener una idea, en este caso, de cuál es el volumen que se encuentra. Y dependiendo, pues, si es un volumen muy pequeñito. Caso contrario, pues, es muy difícil. Se va a llenar muy rápido y ahí nos van a dar valores ya totalmente alterados. Mire, lo que les estaba indicando, cuando se trabaja, pues, mire, aquí hay una variación de pendiente. Entonces, yo tengo que buscar cuál es el lugar idóneo. Como aquí voy a aplicar un volumétrico, aquí no me interesa, pues, el cambio de pendiente. Incluso aquí me ayuda el cambio de pendiente. Pues el cambio de pendiente me ayuda a ubicar un recipiente, pues. Pues aquí tengo un recipiente de 200 litros. He tratado pues de direccionar todo el agua que salga por esta tubería o por por esta tubería y que pueda llenar mi tanque de 200 litros. Entonces, aquí hay un salto, hay una pendiente adecuada, yo tengo el recipiente, pues obligo a que todo el agua salga por ese orificio y aplico volumétrico. Entonces, todo ello se puede realizar. Dice, ¿y cómo aplicarlo? Dice, primero se comienza construyendo una presa pequeña de tierra a través del arroyo para detener el agua. Entonces, obligar a que todo el agua se detenga y tengo que también utilizar arcilla para tratar de impermeabilizar, por ejemplo, las paredes y evitar que hayan pérdidas, porque todo el agua que yo tengo que medir debe transcurrir por ese orificio. Si tengo pérdidas, pues ya eso, ya saben que me va a alterar las medidas. Entonces tengo que obligar a que el agua vaya por ese mismo punto. Y se pueden utilizar postes de madera, de bambú, ramas de árboles para retener la tierra en su lugar mientras se construye la presa. Entonces, armarnos pues de estos instrumentos. Aquí les quería proyectar un vídeo de unos 2 segundos. Déjenme un minuto para ver el vídeo, para que más o menos tengan idea. Método. En campo quiero. A ver. Aquí hay uno. Vamos a ver. Bueno, aquí he elegido al azar realmente un vídeo. Así que vamos a ver si aquí están cumpliendo, están haciendo todo lo que se debe hacer o están haciendo todo lo que no se debe hacer. Vamos a compartir el vídeo. Me indica si están viendo mi pantalla. Genial. Ya. Ahora sí me indican si lo escuchan. No.
Nada. Sí, ingeniero. Ahí sí, un poquito. Ya. Deme un minuto que le bajé el volumen. Así que por eso es lo que no están escuchando. Ya. Vamos a ver de dónde empieza exactamente. Ya, aquí. Vamos a ver un grupo de estudiantes que están realizando este método. Aforar el caudal de un flujo de agua en un río, un canal, un pozo, un manantial o vertiente u otros es medir la cantidad de agua que sale o fluye en un punto determinado por unidad de tiempo. Puede expresarse en litros por segundo, litros por hora o metros cúbicos por hora. Existen varias maneras de aforar el caudal de un flujo de agua. Por ejemplo, utilizando instrumentos de medición como el molinete o sensor electromagnético, estructuras portátiles de PVC o vertederos, por el método volumétrico, etc. Dependerá de las condiciones para medir, la disponibilidad de los instrumentos necesarios de acuerdo al método, así como de los recursos humanos y financieros con los que se cuenta. Este video aborda detalladamente el método volumétrico. Este es un método directo, preciso y confiable, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios durante la medición. Además de ser muy preciso, la medición en campo es muy sencilla y no requiere de caros y sofisticados instrumentos de medición. Es necesario aclarar que con este método no todos los flujos de agua pueden ser medidos. Dependerá de las condiciones de crear una caída y de la magnitud del caudal, pues caudales mayores a 20 litros por segundo resultan poco prácticos para su medición, ya que necesitarían recipientes demasiado grandes. Por tanto, este método es recomendable principalmente para la medición de manantiales o vertientes y pozos perforados. El aforo del caudal de agua por el método volumétrico resulta de la medición del tiempo que tarda en llenar el flujo de agua a un recipiente de volumen conocido o fácilmente medible. Permite determinar la relación entre el volumen de agua y el tiempo. La fórmula para determinar el caudal por este método es la siguiente, siendo Q el caudal que se expresa en litros segundo, litros por hora o metros cúbicos por hora. P el volumen que se expresa en litros o metros cúbicos. Y T el tiempo que se expresa en segundos u horas. Por ejemplo, si el volumen del recipiente es de 10 litros y el tiempo promedio de llenado del mismo es de 5 segundos, entonces el caudal será de 2 litros por segundo. Este caudal indica que el flujo de agua medido produce o genera 2 litros de agua por cada segundo que transcurre. Entonces, si se quiere averiguar cuánto volumen de agua en litros o en metros cúbicos fluye en un tiempo determinado, o la cantidad de agua que podemos almacenar, solamente se multiplica el caudal medido por el tiempo que se necesita indagar. Por ejemplo, con el dato anterior de 2 litros por segundo, para un tiempo de 1 hora se multiplica los 2 litros por segundo por este tiempo, considerando que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces, el volumen que fluye o el volumen que se almacena o se sigue durante 1 hora será de 7200 litros, o expresado en metros cúbicos, 7.2 metros cúbicos, tomando en cuenta que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Para aforar el caudal por este método, se utilizan los siguientes materiales y equipos. Un recipiente, que puede ser un balde, un tacho, una jarra graduada o fácilmente medible. 1 o 2 metros de tubería de PVC o polietileno de 2 a 4 pulgadas de diámetro. Un cronómetro o un celular con su aplicación de cronómetro. Un asadón, una picota para acondicionar el terreno y el punto donde se pondrá el tubo para generar la caída. Y en caso de medir el caudal de aspersores funcionando, se requerirán mangueras flexibles de 1 a 1,5 metros de longitud, con un diámetro ajustado a sus boquillas. De acuerdo al recipiente utilizado, existen varias opciones para determinar el volumen del mismo.
La primera opción es comprar un recipiente graduado, un balde, una jarra o un tacho. Para facilitar la lectura, se puede marcar la graduación con un marcador indeleble. El tamaño es directamente proporcional a la magnitud del caudal a medir, es decir, más caudal, más grande el recipiente a utilizar, de manera que permita visualizar claramente el momento del llenado o cuando alcanza el nivel marcado en el recipiente. La segunda opción es medir sus dimensiones y utilizar una fórmula para determinar su capacidad. Debido a que la mayoría de los recipientes que se encuentran en el mercado, que son comúnmente utilizados, por ejemplo baldes, tachos, tienen una forma de cono truncado, es decir, un diámetro interno mayor, correspondiente a la boca del recipiente, un diámetro menor de la base del recipiente y una altura. Una vez medido, se puede calcular el volumen que contiene el recipiente con la fórmula de un cono truncado. Y la tercera opción es utilizando una probeta, ya que en algunas situaciones es posible que no se pueda contar con un recipiente graduado o fácilmente medible, pero urge la medición del caudal. La probeta es un recipiente graduado que se utiliza para medir volúmenes de agua con mucha presión. Con la probeta se mide la capacidad de los recipientes utilizados o los volúmenes parcialmente recibidos. Cabe recalcar que cuando se miden volúmenes y tiempos distintos, es decir, recipientes parcialmente llenos, no se promedian ni los valores de volúmenes ni los tiempos, sino primero deberán calcularse los valores de caudal y estos recién se promedian. Generalmente es necesario crear una caída de agua para que se pueda recoger directamente con el recipiente utilizado. En el lugar escogido para forar, se coloca el tubo de PVC o polietileno y alrededor de este se acondiciona de manera que se conduzca todo el agua que queremos medir y también para asegurar que el tubo permanezca firme. Se espera alrededor de 5 minutos para que se estabilice la salida del caudal y verificar que no existan filtraciones o fugas de agua. Una vez estabilizado el caudal de salida por el tubo, se procede a medir los tiempos de llenado del recipiente utilizado, por lo menos 3 repeticiones para tener un dato confiable. Es muy importante tener una observación aguda en el momento que está por llenar el recipiente o cuando el agua llega al nivel definido para un volumen conocido. Finalmente, con los datos de volumen conocido del recipiente llenado y los tiempos controlados de llenado, se calcula el caudal de la fuente de agua con la fórmula antes descrita. Antes o durante el funcionamiento de los aspersores, se colocan mangueras flexibles de plástico, ajustado a las boquillas de los aspersores. Si son aspersores con 2 salidas, entonces se requieren 2 mangueras. Las mismas pueden ser recibidas en los recipientes separados o recogerlos en uno solo. Una vez colocadas las mangueras y estabilizado el caudal de salida de las mangueras, se procede a recibir el agua en un recipiente de volumen conocido y se controla el tiempo de llenado del mismo. El cálculo del caudal de salida del aspersor se realiza como en el anterior caso, utilizando la fórmula del caudal. La fórmula del caudal, al margen de servir para determinar el caudal, conociendo volúmenes y tiempos, o el volumen que se puede almacenar, conociendo el caudal de una fuente de agua en un tiempo determinado, también se utiliza para determinar los tiempos de llenado o vaciado de agua, por ejemplo de estanques, conociendo su volumen y el caudal de entrada o salida del mismo. Por ejemplo, si conocemos que el caudal que produce un pozo perforado mediante bombeo es de 5.3 litros por segundo y también conocemos las dimensiones del estanque, la consulta es ¿en qué tiempo se llenará el estanque? El primer paso es despejar la incógnita, es decir, el tiempo,
de la fórmula general del caudal. Después se determina el volumen que se puede almacenar en el estanque, el cual obtenemos multiplicando las dimensiones del mismo. Finalmente, dividimos este volumen entre el caudal bombeado del pozo que se requiere almacenar, cuidando las unidades. Entonces, el tiempo que tardará en llenarse el estanque es de 2 horas y media. Listo. No, jóvenes, pues eso sería un ejemplo muy claro de cómo se aplicaría el método volumétrico. Entonces, qué cuidado tenemos que realizar cuando lo aplicamos. Ustedes vieron que la complejidad no es mayor, la agilidad en cuanto a la observación, en cuanto a ver si ya se llenó el recipiente, a tomar los datos. Eso es lo que a veces complica un poquito, pero de lo complicado no tiene nada de complicación. Entonces, en algunos casos, pues, cuando el caudal no es muy elevado, se lo puede aplicar al volumétrico en campo, pero cuando pues el caudal es muy elevado, no es factible realizarlo, porque tenemos que llevar, pues ya les digo, un tanque de unos 500 litros, 200 litros, pues, y muchas de las veces, en lugar a ser medido, pues, no tiene vías de acceso, entonces hay caminos, pues, que son muy difíciles de llegar, pues, se nos va a dificultar llevar un tanque con esas condiciones. Por hoy vamos a quedar hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, adelante. Ingeniera, ¿para cuándo son las prácticas? Disculpe. A ver, las prácticas y ustedes las tienen que presentar para el día 16 de agosto. Lunes 16 de agosto. Ingeniero, entonces una práctica sería con el del grifo y otra es con el del campo. Ujú, sí. En la casa, el volumétrico. En campo, ustedes, de acuerdo a las condiciones que tienen en campo, pueden aplicar volumétrico, si se dan las condiciones, o pueden aplicar flotador sección o sección velocidad. Área A las sección, dos, perdón. ingeniera, a las dos prácticas las colocamos en un solo documento. No, yo los voy a revisar como prácticas separadas. Ingeniera, ¿y la segunda práctica de cuántos compañeros nos podemos reunir? Disculpe. Igual, la misma. O sea, la práctica de la casa, ese sí, uno. La segunda, ustedes pueden trabajar 4, pueden trabajar 5, mínimo 3. O si la Sí, pueden persona, ser pues, 6, ingeniera, o 5. 6, ya estaríamos muchos, porque ustedes son 18 y no saldrían 3 grupos. Ah, Sí, ya, listo. está bien, ingeniero. Sí, ahí estaría mucho, pues unos 3 ya, con 3 ya podrían trabajar. Ustedes vieron pues que se necesita una persona que esté llenando el botecito, otra que tome los datos y otra que manipule el cronómetro. Entonces ya con esas 3 personas pues ya sería suficiente. Y si no pueden tener pues contacto con otros compañeros, pueden hacer con sus familiares y va a ir solo el nombre de esta persona. Ingeniera, una pregunta. Ujú. En la segunda práctica, la que es en el campo, en caso de que tengamos una bomba que se saca el agua desde un pozo, ¿sí hay cómo hacer de eso? Claro, si no, el caudal no es muy elevado, sí. Ya, ingeniera. O si no, lo que tiene que conseguirse es un recipiente que tenga mayor volumen. Ya, ingeniera. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿y esto hay que presentarlo en forma de informe, o sea, introducción, objetivos y todo eso? Sí, en ese formato, no recuerdo, parece que ustedes sí lo tienen ese formato de prácticas. Sí, sí, lo tienen ustedes, ya recordé. Sí, en ese formato. Ah, ya, ingeniera, gracias. Listo. Entonces ya lo pueden ir aplicando ustedes. Como es para el 16 de agosto, entonces ya debe estar totalmente terminado para el 16 de agosto. Listo, ingeniera, gracias. Listo, jóvenes, muchas gracias. Gracias. Recording stopped. Ingeniera, Hola.
En el caso de la primera práctica en la volumétrica, para hacer el informe, solo le consultamos de esa parte, ¿no es cierto? Solo de de la volumétrica, Sí, de solo lo que del es en el volumétrico. método. Ujú. Ah, ya listo, ingeniero. Gracias. Ya, Dije, hola. no puedo justificar la falta de video. A ver, Chandri, ¿qué pasó con usted que me llegó tan tarde? Es que no se me conectaba el internet. Se me dijo cada rato. Se me sale. Bueno, deme un minuto para revisarlo. Ya, listo, Muchas Chandri, ya gracias, ingeniero. está. Ya, Muchas gracias, ingeniero. listo. Bueno, si no hay más novedades, pues voy a cerrar sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero.